Yo quiero esta noche hablar un poquito. Voy a hablar tal vez un tema que lo hemos hablado tal vez muchas veces, pero sin embargo yo quiero hacer un énfasis en algo porque en este tiempo nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que se ha ido a los extremos. Estamos viviendo en tiempos de extremos, ¿verdad? Unos dicen que debemos vivir por sabiduría, otros dicen que debemos vivir por fe, pero otros están caminando en un temor y en desesperación, y hemos visto como que la gente no entiende que no hay ningún problema en vivir por fe y usar la sabiduría que Dios nos ha dado. No hay ningún conflicto en ambas cosas. O sea, podemos ser gente de fe, sabios en el Señor, ¿verdad? Y no veo la razón para la cual no podamos hacerlo. También hemos visto gente que se ha ido a los extremos, hablando cosas, diciendo cosas que está trayendo mucha confusión al pueblo de Cristo. Y por eso yo quiero hablar un poco hoy de la fe, de cómo vivir por fe, ¿verdad? De cómo nosotros realmente debemos entender lo que es vivir por fe. Porque todos los hijos de Dios, todos los creyentes, nos congregamos y siempre decimos, sí, yo vivo por fe, pero realmente estamos entendiendo lo que estamos diciendo, genuinamente estamos aplicando ese concepto, estamos viviendo por fe. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿O nos dejamos llevar ¿verdad? Por las olas del viento? Si los noticieros dicen esto, si aquella corriente de aquella iglesia dice aquello, o si el otro pastor dice lo otro. Usted y yo debemos estar centrados. Hay una guía que Dios nos ha dado. Hay una base por la cual usted y yo debemos vivir, y es la palabra de Dios. Sin importar la opinión de los hombres, sin importar, ¿verdad?, la humana sabiduría, debemos respetar la palabra de Dios y vivir por ella. Por eso en esta noche yo quiero hacerte un pequeño, tal vez no tan pequeño, pero quiero usar algunos versículos acerca de la fe para tocar algunos puntos que creo que son muy oportunos en este tiempo recordar. Creo que debemos refrescar nuestra memoria. Como dije la semana pasada, es muy fácil olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho cuando estamos en un tiempo de crisis, pero lo que nunca debemos olvidar es que la bondad y la misericordia de Dios son ilimitadas, no terminan nunca. Y mientras tú y yo hagamos nuestra parte, Dios va a hacer la suya, porque tenemos un Dios de pacto. Ahora sí, estamos listos para entrar de una manera pues a la palabra de Dios, de lo que Dios quiere hablar en este día. Y como le dije, quiero hacer un breve recorrido por la Escritura a través de esos versículos conocidísimos acerca de la fe, pero que necesitamos refrescar oportunamente lo que quiere decir en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos que muchos se han olvidado de ese verdadero significado de lo que es vivir por fe, y hemos olvidado, ¿verdad?, lo que verdaderamente es más importante. ¿Qué es lo importante? Así que lo primero que yo le quiero recordar es este versículo conocidísimo en Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, un hombre que aprendió a vivir por fe, un hombre que entendió lo que era vivir por fe, un hombre que sufrió indecibles cosas, pero que confiaba en Dios de una manera extraordinaria, que nunca dudaba de lo que Dios podía hacer en su vida. Dios le mostró quién era él, su verdadera naturaleza, su esencia, y eso lo conoció en la intimidad. Entonces este hombre viene y nos habla y nos dice: el justo por la fe vivirá. Y es un versículo muy sencillo, es un versículo muy usado, muy conocido, pero poco entendido. ¿Qué significa esto? ¿Qué Dios quiere decir cuando nos dice que debemos vivir por fe? ¿Cómo es eso de vivir por fe? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Y él, mire, lo primero que usted y yo debemos entender como hijos de Dios es que Dios no nos va a mostrar el futuro. Porque si usted sabe lo que va a suceder mañana, usted ya no está viviendo por fe. Usted está tranquilo sabiendo lo que va a suceder mañana. O sea, usted no necesita fe para vivir de esa manera. Por eso muchas veces
Dios te va a mostrar una pequeña porción de ese futuro, tal vez una pequeña esquina de la fotografía, pero no te muestra la fotografía completa. ¿Por qué? Porque quiere que tú dependas de Él. Quieres que tú aprendas a confiar en Dios. Quiere que tú aprendas a vivir, ¿verdad? Expectando algo que Dios vaya a hacer en tu vida. Dios quiere que tú y yo confiemos ciegamente en Él, que entendamos que Él es un Dios de pacto, que cuando Él te dice que Él va a hacer algo es porque realmente tiene toda la intención de hacerla. Entonces aquí vemos a este Dios que nos dice que vivamos por fe, pero muchos creemos que vivir por fe es, no sé, es una cosa completamente etérea, no sé, algo extraordinario. No, ese es el caminar diario tuyo y mío. ¿Y qué es lo que es vivir por fe? Es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dicta. Es seguir los pasos de Dios. Él quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él. No nos gusta, nos encantan, nos emocionan los mensajes de la fe, pero se olvida cada uno de nosotros que la fe, que todas las promesas de Dios son condicionales. Y aquí dice: el justo por la fe vivirá. Y la palabra clave que Dios introduce en este versículo es la palabra justo, ¿verdad? ¿Quién es un justo? Y un justo, ¿verdad?, es alguien que ha sido justificado, alguien que ha sido redimido. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que nos ha perdonado, que ha perdonado nuestros errores, que ha perdonado nuestros pecados, que ha perdonado nuestras indiscreciones, que ha perdonado nuestras rebeliones. Eso es lo que significa justo. Alguien que recuperó la inocencia, alguien que se convirtió santo por medio de la santificación de la sangre de Cristo. Esto es importante que usted y yo entendamos. Entonces, cuando aquí dice que debemos vivir, que el justo vivirá por fe, quiere decir que este justo va a vivir justamente, valga la redundancia, va a llevar una vida recta de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? A lo que está caminando además por temor de Dios, agradando a Dios, buscando a Dios, teniendo comunión con Él. Entonces, cuando esto ocurre, usted y yo estamos ya preparados para vivir por fe. Amén. Es bien importante que lo entendamos. Este versículo tiene una implicación. Cuando un justo vive la vida recta, cuando un justo camina en temor de Dios, tiene acceso ilimitado. Escuche bien, acceso ilimitado a la presencia y al favor de Dios. Cuando usted camina como un justo, óigame, el acceso al oído de Dios está garantizado. Tenemos garantizado acceso a la presencia y es un acceso ilimitado. Lo que usted necesite lo va a obtener allí. Entonces, el justo, aquel que verdaderamente está mostrando y manifestando los cambios en su vida, que vive de manera recta, que vive de manera transparente, que vive de manera íntegra, que vive en obediencia a la palabra de Dios, que camina en temor de Dios, tiene acceso ilimitado, escuche bien, a su presencia y a su favor. Habla de integridad. No espere el favor de Dios, ¿verdad? No espere ese acceso ilimitado, aunque usted pregone a los cuatro vientos que usted vive por fe, que usted está creyendo por fe, que usted va a hacer las cosas por fe. Si su vida no está recta delante del Señor, entonces su acceso a la presencia de Dios, su acceso al favor de Dios es limitado, ¿verdad? Usted mismo lo está limitando. ¿Y cómo? Porque no está viviendo la vida que Dios quiere que usted viva. Esto es importante, que usted y yo lo entendamos. Entonces, no espere el favor de Dios si vive de acuerdo a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, no podemos concluir o podemos decir que el único estilo de vida aceptable para un creyente es por fe. Ese es el único estilo de vida aceptable. ¿Por qué? Porque cuando usted vive por fe, usted está demostrando, primero, que lleva una vida recta y segundo, que usted está dependiendo de Dios, que usted está
aceptando la palabra de Dios como la guía para su vida, que usted está confiando en lo que Dios va a hacer, sin importar las circunstancias. Esto es importante. Así que el primer versículo, Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Vamos a ver el segundo versículo, conocidísimo también, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza, la fe es una confianza, la fe es una convicción, la fe es algo que usted, aunque no lo vea, lo cree y realmente se aferra a ello, no lo suelta, no lo deja. Yo no lo veo, pero lo creo, yo no lo siento, pero lo creo, estoy convencida, estoy completamente tranquila, descansando en Dios. ¿Por qué? Porque por fe estoy creyendo que hecho está. No hay ningún problema en vivir por fe, pero actuar en sabiduría. Hemos estado hablando mucho acerca de lo que es la sabiduría que solo Dios nos puede dar, pero la sabiduría y la fe van de la mano. O sea, no hay ningún conflicto en vivir por fe y usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, aquí vemos que la fe es una certeza. La fe es una convicción. La fe es algo que usted no puede ver, aunque usted lo puede sentir. O sea, usted no lo ve, pero es tangible. Es algo que usted siente, es algo que está en presente, porque no existe tal cosa como el Dios de la fe del pasado, la fe del futuro. No existe. Existe la fe del ahora. Esa es la fe. La fe siempre es en presente. Es una cosa presente. Dios es ahora. Dios sana ahora. Dios hace milagro ahora. ¿Me entiende? Eso es la fe. La fe es creer que Dios va a hacer aquello que prometió que haría. Cuando usted y yo confiamos en Dios, estamos creyendo que Él prometió. Él me prometió que ninguna plaga llegaría a mi casa, que ninguna flecha nocturna, que ningún cazador, nada iba a tocar mi morada, ni mi casa, que la sangre de Cristo cuidaba mi hogar. Entonces yo tengo que creer en el nombre de Jesús por fe que esa palabra es viva, es real, es eficaz, es verdadera y va a operar en mi casa y en los míos. Use sabiduría, vivamos por fe, pero seamos sabios, ¿verdad? Vamos a ser sabios. Así que recuerde, Dios puede sanarte hoy, no importa las circunstancias en que te encuentres. Dios puede hacer lo que tenga que hacer hoy. Así que si usted tiene una necesidad de oración, hágala. Mire, hace un par de semanas estuvo acá durante un viernes de una transmisión, llegó un hermano, quería hablar con el pastor, le dijo, yo quiero hablar con él, y era para testificarle que en medio de esta pandemia él recibió su permiso de trabajo, recibió su licencia de conducir, y él estaba feliz, y él necesitaba testificar de esto y darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Así que en medio de esta pandemia estamos viendo la mano y la mano de Dios, el favor de Dios obrando. Otro de nuestros jóvenes le escribió a través del Facebook para contarnos que acaba de recibir una beca para estudiar, no solo estudiar, o sea, con todos los gastos pagos, sino en la universidad que ella estaba orando. Se le había dado una palabra, ¿verdad? Primero se la dio el apóstol, después vine yo y le dije, mira, el Señor me dice esto, y ella ya tenía palabra, tenía de qué agarrarse y estaba creyendo y aplicaba, y le decían que no, pero ella seguía creyendo y seguía aplicando, y ahora resulta que ha salido todo. Así que quiero decir que vivir por fe es creerle a Dios. Vivir por fe es vivir rectamente para tener ese acceso ilimitado al favor de Dios. Y no hay ningún problema en aplicar esa escritura que ya Dios nos dio. Es una guía, es el manual de vida para el creyente. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos muestra, nos da dirección, nos dice qué hacer, nos muestra qué no hacer. Por eso usted y yo debemos todos los días de nuestras vidas estar creyendo lo que Dios va a hacer. Es importante. Entonces Dios es un Dios de hoy, Dios es un Dios que hace cosas hoy. La fe es esperar con expectativa la manifestación, escuche bien, la manifestación sobrenatural del amor y la misericordia de Dios para darte la respuesta a tu necesidad. Eso es lo que es fe. Fe
es esa expectativa, esa confianza, esa certeza de que Dios lo va a hacer. Así que eso es fe. No mirar lo que te rodea, no mirar la oscuridad, no mirar las cosas difíciles, sino poner tus ojos en el autor y consumador de fe, de tu fe. ¿Por qué? Porque pero no es cualquier mirada, ¿verdad? Porque yo te puedo mirar con duda, te puedo mirar con temor, te puedo mirar con desesperación. No, es una mirada de fe. Es una mirada de confianza, es una mirada sabiendo que Él está en control. Amén. Esto es importante. Entonces, sabiendo que nuestro socorro viene de lo alto. Así que ya vimos, primeramente vimos Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Vimos lo que era la fe, Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es pues la certeza, es una certeza, es una convicción, ¿verdad? De lo que se espera, aunque no se vea. Ahora, Hebreos 11:3, escuche bien, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escuche bien. Voy a leer, porque este es importante. Este versículo es un versículo que a veces pasamos por alto y no entendemos que Dios ya nos dio todas las herramientas que tú y yo necesitamos para vivir por fe, para confiar y para vivir sabiamente. Y aquí está el secreto de vivir sabiamente. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, la fe está basada en algo. La fe tiene un fundamento, y ese fundamento es la palabra de Dios. Recuerde, le acabo de decir que la palabra de Dios es el manual de vida, es el código de vida del creyente, es lo que le dice al creyente cómo debe vivir su vida, cómo realmente ser una persona justa, cómo ser una persona obediente, cómo regresar a la inocencia, cómo convertirnos en esos redimidos, perdonados, limpiados por la sangre del Cordero. Entonces aquí nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Palabra de Dios, escucha bien. Tú y yo vivimos por fe y mostramos esa fe en nuestra vida cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, cuando caminamos la palabra de Dios. Cuando usted y yo realmente vivimos por esa palabra, usted y yo estamos viviendo en sabiduría, no solo en fe, porque estás confiando en lo que dice esa palabra. Eso es fe, estás confiando en el autor de la palabra, pero también estás aplicando la sabiduría, el conocimiento de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante. Y dice, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. O sea, muchas veces usted y yo no entendemos, nos desesperamos. Y sabe que la mayor parte del tiempo el creyente no se desespera por lo que ve, sino por lo que no ve. Nos enfocamos en el problema, nos enfocamos y le damos rienda suelta a la imaginación y a la mente. Empezamos a crear todos los escenarios. Oh, no tengo suficiente dinero, entonces no voy a pagar la renta, me van a sacar a la calle, no voy a tener cómo alimentar a mis hijos. Y empieza a verlo todo de una manera complicada. Y empieza la ansiedad y viene la preocupación y viene todo el problema. Y ¿sabes qué? No te estás enfocando en lo que no se ve, no te estás enfocando en el autor y consumador de tu fe, no te estás enfocando en el creador de los cielos y la tierra, no te estás enfocando en el que tiene la respuesta a tu necesidad, no te estás enfocando en aquel que es el alfa, que es la omega, que es el principio, que es el fin, y que te dijo, yo lo voy a hacer. Él dijo, yo lo haré de nuevo, yo abriré ríos en el desierto. Es que Él lo puede hacer. O sea, una y otra vez Dios nos ha demostrado que Él puede hacerlo, que lo hizo una vez, lo hace nuevamente. Pero en vez de enfocarnos en esto, nos enfocamos en el problema, en la necesidad. Empieza a enfocarte en tu Padre Celestial, empieza a demostrarle a Él, empieza a impresionar su corazón con la fe, empieza a decirle, Señor, yo lo voy a creer. Hay una pandemia a nivel mundial, pero yo declaro que
mi casa no será tocada por esa pandemia. Hay una crisis económica a nivel mundial. No me importa, Señor, porque yo sé que lo sé, que tú vas a suplir, que no faltará el alimento en mi mesa, que no faltará el abrigo, que no faltará el techo. Yo no sé de dónde tú lo vas a sacar, yo no sé cómo tú lo vas a proveer, yo no sé de qué transferencia vas a hacer, porque dice tu palabra, Señor, que tú transfieres la riqueza de los impíos a tu pueblo. Así que ahora yo empiezo a alar esa riqueza, a alar esa transferencia. Yo tengo una necesidad y yo la presento delante de ti. Eso es el acceso ilimitado. Cuando un justo vive de acuerdo a la palabra de Dios, cuando un justo vive en integridad, cuando un justo vive en obediencia a esa palabra, eso se llama sabiduría. Cuando tú vives por la sabiduría de Dios, tu fe te abre la puerta. Tu fe es la llave que abre los cielos. Tu fe es la llave que te da el acceso ilimitado al Padre. Y es un acceso de gracia, es un acceso de favor. Y no vas a tener escasez alguna. Eso es como tú aplicas. Por un lado, al principio te di todo lo que era la teoría, lo que era la fe. Ahora te estoy enseñando cómo aplicar esa fe. ¿Cómo tú lo aplicas? Aplicando la palabra de Dios en tu vida todos los días. No te enfoques en lo que ves. No te pongas a enfocarte en lo que dicen las noticias. Deja de estar escuchando a esos pastores que están trayendo confusión al cuerpo de Cristo. Enfócate en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El justo por la fe vivirá. ¿Qué dice la palabra de Dios? No apartando tus ojos del autor y consumador de tu fe. Que dice la palabra de Dios que todo aquello que no venga de fe es pecado. Entonces deja de estar prestando atención a lo que no debe y ponte a mirar, Padre, ¿qué hago? Aquí yo no lo veo, no está hecho, yo no veo la sanidad, pero dice tu palabra que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mi sanidad, que sobre sí dice que llevó sus llagas, por sus llagas he sido sanado. Así que usted empieza a hablar la palabra de Dios, usted le empieza a aplicar a su vida. Usted dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Y usted empieza a aplicar la palabra de Dios. Así es como tú vives por fe, aplicando, viviendo, caminando la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque todo aquello que no se, que es hecho, fue hecho de lo que no se veía. Importante entender esto. Mire, los conceptos vimos, ya vimos las condiciones y todo. Ahora, si vamos a aplicar la palabra de Dios, quiero hablarte de una palabra, ¿verdad? Y quiero recordarte esto porque esto lo he enseñado muchas veces antes. Es la traducción de la palabra que aparece de un término hebreo que aparece en Génesis 1 y es en el versículo que aparece una y otra vez repetidamente, y dijo Dios. Y la palabra dijo es la palabra hebrea dabar, que es arreglar con palabras. Usted va a arreglar con palabras lo que está torcido, usted va a arreglarlo con palabras lo que está dañado, usted va a arreglar con palabras aquello que el enemigo ha querido, ¿verdad? Pues distorsionar. Empiece a arreglar con palabras. Cuando te dicen barbaridades como que, no sé, las plagas, esto, aquello, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me importa lo que diga el pastor tal más cual? No me importa que tenga no sé cuánta, una iglesia de no sé cuánto tamaño. No me importa cuál sea su gran reputación. No me importa quién es. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí no hay mayor reputación que la reputación del Padre Celestial, del Creador de los cielos y la tierra. Él es el Dios Todopoderoso. Comienza a creer su palabra. Comienza a vivir su palabra. Comienza a vivir por fe, pero usando la sabiduría del cielo, la sabiduría que Dios nos ha dado. Y aquí bien claro dice la palabra ahí, y dijo Dios. Y cuando dijo Dios, algo sucedió. Dice, y dijo Dios. Ese es el modelo que Dios nos dio. Dios nos dio un modelo para que tú le sigas, porque Dios nunca te dijo que hiciera algo que Él mismo no hubiera hecho. Así como Jesús dijo, yo no hago nada que mi Padre Celestial no haya hecho. Y aquí vemos que Dios está diciendo, vive la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios en tu vida. Sé un hacedor y no un oidor. ¿Y qué hizo Él? En Génesis, en el mismo principio de la Biblia, te enseña cómo ser un hacedor y no un oidor. Se paró delante y dijo Dios, ábranse ahora los cielos y la tierra. Ahora se paró y dijo que se separe la oscuridad de la luz, la tiniebla de la luz. Y dice, y se hizo el día y la noche. Cuando Dios habló, algo sucedió.
empieza tú a hablarle a los huesos secos, empieza tú a vivir por fe. Pero ¿sabes cómo? Creyendo en la sabiduría de Dios, en la infinita sabiduría del Padre de las luces, del Padre de lo alto. Empieza a tomar de esa riqueza que Él ya nos dio, nos la entregó. Dice que hasta los ángeles hubieran querido que nos obtener eso que Él nos dio a nosotros, a sus hijos, a su creación. Tú y yo debemos vivir por esa palabra y aplicarla, arreglar con palabra. ¿Qué dice el otro? No, mi fe está en el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios dice que Él lo va a hacer de nuevo. Entonces yo lo creo. Dios dice que descanse. Dios dice esté tranquilo, que yo soy Dios. Dios dice que Él lo va a hacer. Dios dice que va delante de mí. Dice que Él pelea por mí. Dice que Él me va a dar aquello que necesite. Pero yo creo que la mayor y mejor promesa que Dios nos ha dado hasta el día de hoy es que Él estará con nosotros hasta el fin. Quiere decir que ahí en tu casa, ahí donde tú estás ahora, en ese lugar donde te sientes mal, en ese lugar donde estás deprimido, en ese lugar donde estás enfermo, en ese lugar donde estás estresado pensando con qué voy a pagar, no estás solo. Dios está contigo. Él está contigo y te ha prometido que estará contigo hasta el fin. Empieza a creer la palabra de Dios. No es posible que tú vivas por fe y no creas su palabra, porque no existe tal cosa, porque dice que por fe creemos que el universo fue constituido por su palabra. Su palabra tiene el poder para darte todo aquello que tú necesitas. Recuerda, debemos vivir por fe, pero en la sabiduría de Dios. Y para tú ser un sabio, tienes que vivir la justicia de Dios todos los días en tu vida. ¿Cómo lo vas a vivir? Convirtiéndote en ese justo que Él quiere. Ser obediente a su palabra, conocer su palabra, vivir en obediencia, tener comunión con Él, conocer verdadera. Si el fundamento de tu vida es la palabra de Dios, no serás confundido, no serás engañado. En tiempos como este, donde hay una cantidad de doctrina rara caminando por ahí, donde todo el mundo se va a los extremos, es el tiempo de demostrar que tanto conoces a Dios. Y la única forma de tú realmente demostrar que tanto conoces a Dios es conociendo su palabra. La palabra de Dios es el verbo que se hizo carne. Es importante. Tenemos que aprender a hacer estos decretos de la forma que Dios nos lo modeló. Él nos dio un modelo a seguir, nos enseñó qué hacer y cómo hacer. Entonces, para sacar algo de la nada, para sacar algo que se vea de lo que no se veía, ¿verdad? Cuando tú comienzas a hacer esto, tú estás viviendo por fe, pero estás usando la palabra de Dios. Así que por último, y casi ya me voy a despedir, quiero hablarte de Hebreos 11:6 para cerrar. Acuérdate de Hebreos, ¿verdad? 10:38, el justo vivirá por fe. Hebreos 11:1, lo que es la fe, una convicción, una certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Y por último, quiero hablarte de Hebreos 11:6, bien importante, porque dice, pero sin fe es imposible. Escucha bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora escucha bien, porque hay algo bien importante aquí. Estos son versículos que los repetimos como un mantra. Y la verdad que Dios ya Jesús nos alertó, nos dijo que no hagamos vanas repeticiones, ¿verdad? Porque no funcionan, porque no trabajan, porque no operan bien. Y aquí vemos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo no podemos agradar a Dios de ninguna manera si tú y yo no vivimos por fe. Pero te dije que para poder vivir por fe tenemos que ser justos. Y para ser justos debemos vivir la vida que Dios quiere. Es importante que tú y yo entendamos que vivir por fe, ¿verdad? Que para agradar a Dios tenemos que vivir por fe. Pero no es decirlo. Mucha gente dice, yo vivo por fe. Bueno, no estoy trabajando, pero Dios me llamó a que le sirviera, así que no voy a trabajar más porque yo espero, porque Dios me va a proveer. Dios proveerá. Eso no es vivir por fe, eso es ser vago. ¿Entiendes? Disculpe que se lo diga. De vez en cuando saco el machete.
Comparte este link con alguien que lo necesite, porque yo sé que alguien necesita escuchar esto. Vivir por fe no es solo hablar. Vivir por fe no es repetir vanamente el lenguaje cristiano que ya conocido. Vivir por fe es mostrar en las obras de nuestra vida, en nuestros actos, en nuestras actitudes, en los frutos que damos. Debemos demostrar que verdaderamente vivimos por fe. Y vivir por fe es poner en acción la sabiduría de Dios que está en su palabra, contenida en su palabra, y llevarla a nuestra vida, que se vea en nuestra vida que verdaderamente vivimos por fe. Así que agradar a Dios, cuando usted dice es imposible agradar a Dios, es no solamente que vas a decirlo, es hacerlo. Vamos a vivir verdaderamente por fe, ¿verdad? Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche bien, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si usted se acerca a Dios hablando bonito, hablando un lenguaje muy espiritual, hablando un lenguaje que parece muy profundo, pero si en el fondo de su corazón usted realmente no cree que lo que Dios va a hacer, lo que Dios dijo lo puede hacer, entonces usted, primero que nada, no tiene fe. Segundo, no está agradando a Dios. Y tercero, no va a obtener ningún resultado. Es importante entender esto. Y dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que ir confiados a Dios, pidiendo. Tenemos acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. El velo fue ya partido. Ya no hay una división. Usted y yo fuimos restituidos a la gloria de Dios. Ahora tenemos ese derecho a ir al Padre. Ahora somos hijos, y el hijo puede ir al Padre y hablarle y pedirle. Y cuando usted pone esa fe en acción en su vida, usted puede obtener lo que necesite. Tienes que ir con fe, creyendo. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Aquellos que dependen de Dios, aquellos que confían en Dios, aquellos que viven una vida justa de acuerdo a los estándares de Dios, no del hombre. Aquellos que viven por fe son los que agradan a Dios, y por tanto, escuche bien, merecen ser premiados, galardonados. Van a tener ese acceso. Nuestro premio, nuestro galardón es acceso a su favor con todas nuestras necesidades suplidas. Amén. Esto es importante. Nosotros no podemos creer que existe tal cosa como un conflicto entre la fe y la sabiduría. La fe y la sabiduría van de la mano. Usted y yo no podemos decir que vivimos por fe si no usamos la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios escrita, que es Dios mismo reflejando su sabiduría y dándonos esa fuente, ese tesoro que Él nos dejó. Y dice que en estas vasijas de barro Él derrama ese tesoro. Así que en este día convirtámonos en esas vasijas de barro, vasijas que fueron redimidas por la sangre del Cordero y que pueden por tanto recibir de esa sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hay algo que tienes que entender, es que vivas por fe, pero no de palabras, sino de acción. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? Dice la Escritura. Así que debemos ponerle acción a nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, caminando la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Y yo quiero, si hay alguna persona que está ahora conectada con nosotros que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, que nunca ha tenido una relación con Él, que no ha tenido la oportunidad de vivir por fe porque realmente no ha conocido al autor de la fe, pues hoy yo quiero darte la oportunidad de que le abras tu corazón a Él, que lo dejes entrar a tu vida para que Él pueda hacer algo diferente, para que Él pueda edificar una vida diferente, para que Él pueda restaurar el pasado, borrar las memorias y reescribir tu historia. Así que donde quiera que estés en esta noche, simplemente haz una oración conmigo. Tal vez te apartaste de los caminos del Señor. Hoy es tiempo de regresar a la rectitud de Dios. Hoy es tiempo de regresar al Padre. Así que donde quieras que estés, simplemente di conmigo: Padre Celestial, reconozco que te he fallado, que me he equivocado. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que vengas a darme sabiduría y a fortalecer mi fe. Gracias por recibirme, por redimirme, por perdonarme, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración,
pues déjanos conocer tu nombre, envíanos tu nombre, queremos saber de ti, queremos añadirte pues al reino y darte pues la bienvenida. Tal vez no estés en Miami y podemos pues guiarte para congregarte en algún lugar, así que en el nombre de Jesús, llámanos.